Bueno, esta clase es más de introducción para conocernos, sepa más o menos cómo vamos a hacer en cuanto al curso, ¿no? Y presentarme y que sepan quién les va a enseñar. Eh, Como saben, soy docente de neumología en la universidad desde hace algunos años, la universidad de ustedes. Además, es la Sociedad Científica de Estudiantes me ha nombrado asesora de trabajos de investigación en cuanto a neumología. De mi área de trabajo en la parte asistencial es en el Hospital Base 3 Puno, además de, ¿no? de algunas clínicas privadas de Puno y Juliaca. Soy miembro de la Sociedad Peruana de Neumología, específicamente en cuanto al trabajo y participación en el Comité de Trasplante Pulmonar y Función Pulmonar. Soy miembro numerario de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tórax, la CEPAR. Soy especialista de neumología por la Universidad Cayetano Heredia, con la sede principal del Hospital Revaliati en Lima. Y he tenido algunas rotaciones en el Hospital Almenara y en el INEM y en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Además, he realizado un fellowship de trasplante pulmonar en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en España. Y actualmente estoy haciendo una maestría en educación y gestión del aprendizaje, en mención de educación superior, en la UPC, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ok, después de esa breve introducción en cuanto a mi persona, vamos a empezar la clase. La primera clase consta en la semiología. La semiología, ¿no? Materia de que partimos todos los médicos, el arte de poder captar los signos y síntomas del paciente para poder englobarlos en síndromes y poder determinar las patologías que aquejan a la persona, ¿no? Entonces, es muy importante para la base de cualquier médico poder conocer estos datos generales de semiología. En la primera parte vamos a hablar de la anamnesis. En la anamnesis, nosotros empleamos el interrogatorio. ¿Qué nos va a orientar? Por ejemplo, el grupo étnico de los pacientes. ¿Cuál es la pandemia que hace cientos de años aqueja a la población del mundo? La tuberculosis. La tuberculosis, ¿en qué grupos étnicos es más frecuente? Además que nosotros somos uno de los primeros países en América Latina en casos de tuberculosis, ¿no? Importante en nuestro medio. Y Puno no se queda atrás, ¿no? Es una zona de mediano riesgo para contraer tuberculosis. La tuberculosis se presenta más en los grupos de raza negra y mestizos, en menos proporción en la raza blanca. En cuanto a las edades, las neumopatías agudas como la bronconeumonía se dan sobre todo en la vejez y en la infancia. La neumonía en los adultos, el cáncer pulmonar, el pico es de 50 a 60 años, y otra patología frecuente pulmonar es el asma,
las crisis asmáticas se presentan o debutan más en la infancia y en la juventud. Estos datos ustedes los pueden revisar por si acaso, lo que les estoy hablando es del libro de semiología de Suroso. En cuanto a la ocupación, el trabajo, la exposición, ¿no? En el medio que se desenvuelve el paciente, también nos puede orientar a ciertas patologías. La exposición a agentes atmosféricos, sean por polvos orgánicos e inorgánicos, nos pueden determinar ciertas patologías, ¿no? Pudiendo llegar a causar fibrosis pulmonar. En cuanto a los polvos inorgánicos, por ejemplo, la silicosis, que es la exposición al dióxido de sílice, ¿no? Los perforadores de rocas, por ejemplo. La asbestosis, por la exposición a asbesto. La talcosis, por la exposición al talco. La antracosis, por el polvo de carbón, ¿no? O los que se exponen a la combustión de leña, frecuente, mucho más frecuente anteriormente, ¿no? Actualmente se usa cocinas a gas. No obstante, hay una población en Puno que todavía, sobre todo la parte rural, cocinan con leña, los agricultores o los pastores, ¿no? A veces están lejos de las cocinas a gas, entonces, de la ciudad, entonces, y es más práctico, ¿no? Cocinar con estos elementos. No, he tenido varios pacientes en que les he hecho broncoscopía. La broncoscopía es una endoscopía de los bronquios, ¿no? Uno ingresa por dentro de los bronquios del paciente, ingresa por la tráquea, ¿no? Y puede observar estas manchas de endocosis negruzcas que se pegan a los bronquios, ¿no? Que sí he visto con cierta frecuencia en estos pacientes de aquí. Bueno, en cuanto a los polvos orgánicos, tenemos los pulmones que se han expuesto de forma crónica al algodón, causando visinosis, polvo de caña de azúcar, causando vagososis, el llamado pulmón del granjero, donde puede causar una alveolitis, ¿no? Que es la exposición del heno o la paja húmeda que ha estado almacenada, ¿no? Y que va a liberar esporas de hongos termófilos. Bueno, otro elemento importante que cabe destacar en cuanto a la patología pulmonar o de vías aéreas es el tabaco, el cual va a irritar vías aéreas superiores e inferiores. Puede causar una laringitis con edema de cuerdas vocales, bronquitis, ¿no? Y es un factor de riesgo importante para el cáncer de pulmón. En cuanto al dolor, un síntoma frecuente que menciona la población. Generalmente cuando vienen a la consulta de neumología, ¿no? El paciente dice, me duele el pulmón. ¿Y realmente le duele el pulmón? No. El parénquima pulmonar no tiene sensibilidad dolorosa. Entonces, esa expresión de que me duele el pulmón está mal dicha, ¿no? Y eso hay que explicarle a veces a los pacientes. Generalmente, cuando les duele la pared torácica posterior, generalmente es por una contractura muscular, ¿no? Porque los músculos de la espalda están inervados. La pared torácica, ahora, el pulmón tiene dos pleuras, la pleura visceral
y la pleura parietal. La pleura visceral no tiene inervación dolorosa, pero la pleura parietal, que está pegada a la pared torácica, sí la tiene por las raíces dorsales posteriores de la médula. El diafragma, ¿no?, que nos ayuda a cumplir la ventilación pulmonar, ¿no?, en la inspiración y en la expiración, en los movimientos respiratorios, está inervado por el nervio frénico y los intercostales. Sí tiene vía de sensibilidad. El árbol respiratorio por los nervios vagos y por las ramas comunicantes de las cadenas simpáticas paravertebrales. Unos síndromes específicos que podrían presentarse en los pacientes. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Tietze, que expresa la tumefacción dolorosa de uno o varios cartílagos costales. ¿Cuándo se podría presentar esto? En pacientes con neumopatías crónicas tusígenas, ¿no?, que están en una tos constante, ¿no? Se inflama el cartílago, ¿no?, y les da ese tipo de dolor punzante que no se va a ver en los rayos X, ¿no?, pero es el síntoma que manifiesta el paciente. Tendremos otro síndrome, el síndrome de Ciriax, o del noveno cartílago costal, que es el más frecuente, que se da por la subluxación de este cartílago, comprimiendo el nervio intercostal que lleva. Este síndrome puede ser de causa traumática. La disnea, ¿no? Otro síntoma frecuente en las patologías respiratorias, ¿no?, es la sensación de la falta de aire, o como sus raíces etimológicas se interpretan, una respiración difícil. Hay diferentes tipos de disnea de esfuerzo, que se da cuando el paciente realiza algún esfuerzo, como caminar, ¿no? Generalmente es una disnea progresiva. La disnea en reposo, ¿no? El paciente está sentado sin hacer actividad física y empieza a presentar esa sensación. La ortopnia, que es la intolerancia al decúbito. No se puede echar el paciente si no se siente ahogado. La trepopnia, que es la intolerancia al decúbito lateral y ocurre en los pacientes con efusión pleural. Este es un signo de los pacientes con compromiso pulmonar, es la cianosis, ¿no? Cuando hay una insuficiencia respiratoria, una cianosis centrógena. La tos es un signo inespecífico, ¿no?, y se da por la expiración forzada con la glotis cerrada al principio, que después se abre, expulsando aire a gran velocidad. Los pacientes vienen y me dicen, tengo tos, estoy mal del pulmón. Creo que el 80% piensa eso en la consulta. Y uno tiene que explicarles que tos no es sinónimo de pulmón, ¿no? La tos se puede generar, se puede estimular en varias localizaciones de la vía aérea, de la faringe. ¿Dónde se encuentra el estímulo más fuerte para la tos? No es en la vía aérea inferior, no es en el bronquio, es en la pared posterior de la laringe. También en el tercio inferior de las cuerdas vocales. Ahora, ¿el pulmón causa tos? No. En cambio, la excitación del parénquima pulmonar no causa tos. Una inflamación en la tráquea causa tos, sí. Inflamación en los bronquios, en la carina, que es la bifurcación entre los bronquios principales, sí puede causar tos. Pero el parénquima pulmonar no
es causa de estímulo para la tos. Bueno, la tos seca. Cuando los pacientes tienen compromiso pleural, ¿no? Aparte del dolor pleurítico, que es un dolor tipo hincada, por la pleura parietal que habíamos mencionado que está inervada, ¿no? Puede causar una tos seca intensa, ¿no? Una laringitis también puede causar una tos seca. En cuanto a una tos húmeda, es una tos burbujeante, productiva, ¿no? Que por ejemplo lo podemos ver en un paciente con bronquiectasis, ¿no? A veces tienen broncorrea también. En cuanto a la hemoptisis, es la expulsión de sangre procedente de pulmón o de vías aéreas inferiores y se caracteriza por ser un sangrado, ¿no? Con el estímulo de la tos, con color rojo rutilante, espumosa, con aire, ¿no? Y cuál su diagnóstico diferencial es la hematemesis, ¿no? Que es el sangrado proveniendo del estómago, ¿no? Que generalmente se acompaña de náuseas, dolor abdominal, en cuanto a la hematemesis, ¿no? Para poder diferenciarlo. Otro diagnóstico diferencial con la hemoptisis es la epistaxis, ¿no? El paciente le sangra la nariz, ¿no? Se va por la retrofaringe, ¿no? Y uno puede expulsar por la boca la sangre de la nariz. Otro es el sangrado de encías, también puede escupir sangre con eso. Lesiones de la faringe, entre otros. La osteoartropatía hipertrófica tóxica, ¿no? Que se acompaña de dedos hipocráticos, ¿no? Dedos en palillo de tambor y uñas en vidrio de reloj, ¿no? Que son uñas encorvadas, ¿no? Y esto se suele ver en pacientes con cáncer pulmonar avanzado. En cuanto a la jaula torácica. La jaula torácica es la que va a contener a los pulmones, ¿no? Está compuesta y limitada exteriormente por las costillas. El vértice del pulmón es extratorácico, 2 a 4 centímetros por encima de la clavícula. En la inspección del tórax, el ángulo de Lewis es un reparo anatómico interesante. ¿Por qué? Representa la unión entre el mango y el cuerpo del esternón. En ese nivel va a haber una protrusión y ahí va a indicarnos la inserción del segundo cartílago costal en el esternón. Y nos va a ser un punto de referencia para poder contar las costillas y los espacios intercostales. Otro reparo anatómico interesante es el borde inferior de la escápula, que corresponde al séptimo y octava costilla. En cuanto a las líneas anatómicas de referencia, tenemos la línea medioesternal, tenemos la línea medioesternal que desciende a lo largo del esternón, ¿no? Inicia
del hueco supraesternal o la fosa yugular y desciende por el esternón, llegando a la parte del apéndice sifoides. Esta línea medio esternal nos va a dividir en dos cuadrantes simétricos el tórax anterior. La línea paraesternal, que parte del ángulo externo-clavicular y recorre el borde del esternón. La línea mamilar, bueno, acá no la han dibujado, pero es el que va a nivel de la mamila, generalmente en los hombres, porque las mamas, a veces en las mujeres se protruyen más y no puede ser un buen punto de referencia, ¿no? Generalmente está a unos 10 centímetros de la línea medio esternal. La línea medio clavicular, más o menos es la mitad entre la articulación acromioclavicular y la articulación externoclavicular. La línea axilar anterior. La línea axilar anterior desciende del punto en que el borde inferior del músculo pectoral mayor forma un ángulo con la pared lateral del tórax. La línea media axilar es una línea vertical que parte del hueco de la axila. Y la línea axilar posterior, línea vertical desde el borde inferior del músculo gran dorsal, ¿no? Y entre las líneas axilares anterior y posterior se encuentra la región lateral del tórax. En la parte posterior tenemos la línea vertebral que pasa por las apófisis espinosas. Después tenemos la línea escápulo-espinal. No la han dibujado aquí, pero es una línea horizontal que surge de la espina de la escápula y cruza la apófisis espinosa T3. Y es un punto de referencia al origen de las fisuras pulmonares. La línea infraescapular, que pasa por el borde inferior de la escápula, una línea horizontal hasta aproximadamente la T7, T8. Después tenemos la línea basilar, que es la base, que representa la línea base del pulmón, que está a nivel de la T12 y lo podemos encontrar desde el borde inferior de la escápula. Se cuenta 4 dedos y generalmente podemos encontrar esa línea. Y por último tenemos la línea entre las líneas más representativas, la línea basal de Moriquant, que representa el borde del fondo del saco costodiafragmático.
¿Por qué es interesante? Porque es el punto máximo donde va a llegar el pulmón en una inspiración forzada. ¿Y cómo podemos encontrar esa línea? ¿No? Le pedimos al paciente que vaya hacia adelante y a nivel de la 12ª costilla, que corta la región lumbar, vamos a encontrar esa línea de referencia. Muy bien. Esta ha sido una clase introductoria, ¿ya? Escueta para no cansarlos. Pero como ven, es importante asistir a las clases porque no todo está en las diapositivas, ¿no? Y es interesante que escuchen en vivo, por así decirlo de alguna forma, lo interesante que puede ser la neumología. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar. ¿Alguna pregunta, alumnos? Creo que ninguna. Ok, bueno, aparte del tema de hoy, ¿alguna duda con las clases? Les comento que vamos a ser 2 neumólogos los que vamos a dictar las clases, mi persona y la doctora Anco del Hospital de Juliaca. Nos vamos a dividir las clases y cada una va a dar sus ponencias según el sílabus que estamos enviando al coordinador del curso. Bueno, si no hay alguna duda, bienvenidos a las clases de neumología. Como habrán visto, hay que tratar de ser puntuales. A veces vamos a tener un poco de cambio de horarios porque los especialistas, como verán, no somos muchos en el departamento de Buno y como ustedes algún día asumo que también serán especialistas, se nos llaman, somos médicos y acudimos a cualquier, bueno, a veces cuando se puede, ¿no? Ante las emergencias o pacientes críticos que necesitan de nosotros, ¿no? Y eso no tiene horario. Bien. Doctora, una pregunta. Bien. Cuando hablamos, mencionó sobre grupos de rote y cómo sería la mecánica en las prácticas. No sé si lo Eso, podría sí, detallar. bueno, según tengo entendido, me mencionó el coordinador de que no están todavía admitiendo estudiantes en el hospital, lamentablemente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a hacer casos clínicos, ¿no? Reales, ¿no? Porque voy a sacar los datos de las historias clínicas, ¿no? Pero los nombres anónimos de los pacientes. Y vamos a analizar caso por caso y ustedes van a tener que prepararme una historia clínica con sus diagnósticos sindrómicos, presuntivos, diferenciales, definitivos, plan de trabajo. Tratamientos no les voy a pedir porque todavía no están en ese nivel, pero sí todo lo que he mencionado, ¿no? Entonces tienen que estar atentos en los casos clínicos y también cómo va a ser la clase en ese momento, con presentes ustedes virtualmente, menos. Van a responder a las preguntas, voy a detallarles una historia clínica y les voy a preguntar, ¿no? Cuál deben haber leído. Los grupos de rota nos vamos a dividir. En cuanto a neumología, entre las dos doctoras. No. Ahora, ustedes no solamente van a rotar en neumología, van a rotar en diferentes especialidades como los otros años. Entonces, el total de ustedes tiene que dividirse entre las rotaciones que ustedes están haciendo en este momento, ¿no? Nefro, reumato, ¿no?
todas las especialidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya son 4 especialidades que tienen que rotar, y cada especialidad son 2 especialistas. Entonces son 8 grupos de rotación y tienen que dividirse la cantidad total entre los números de grupos de rote, ¿no? Y eso lo tienen que presentar con el coordinador. Y el coordinador nos va a referir a nosotros, los alumnos que van a rotar con cada médico, ¿no? Ahora, lo que hacíamos antes es que rotan para semanas con, por ejemplo, un par de semanas con la mitad del rote conmigo y la otra mitad con el otro neumólogo, ¿no? Para que puedan adquirir conocimientos de ambos, ¿no? Y, ¿no? Pero no puede ser todo el semestre porque tienen que dividirse también con las demás especialidades. Entonces, tienen que hablar con el delegado principal para que los dividan en las diferentes especialidades y después subdividirlos entre los médicos especialistas de cada área. En cuanto a mí, están escuchando bien las clases de biología porque eso le va a servir en los casos clínicos, que nosotros vamos a hacer las prácticas con casos clínicos y las tareas que vamos a dejar. Ok, ¿alguna otra pregunta? Doctora, buenas noches. Me pude conectar tarde, no llegué al pase de listo. Entonces, considerarme, por favor. Ya, por esta vez lo vamos a considerar, pero por si acaso, los médicos hacemos un gran esfuerzo para dictarles clases a ustedes. Entonces, mínimo de respeto es que lleguen puntual a la hora que nosotros lleguemos. Sí, doctora, mis perdones del caso, muchas gracias. Ya. Delegado por esta vez, que es la clase introductoria, le vamos a dejar permiso para que se incluya. Si no, es tarde unos minutos y si no, si llegó muy tarde ya es falta. Y se pone falta. Ok. Sí, doctora. Doctora, más o menos, ¿qué libro de referencia vamos a utilizar? En cuanto a semiología, pueden usar el SUROS. Y para el resto de las clases, doctora. Cada clase que voy a presentarles, les voy a poner bibliografía para que revisen. En cuanto a mí, ¿no? Supongo que la otra doctora también les referirá las bases bibliográficas de las cuales toma referencia para sus clases. Ya, doctora. La próxima clase sería el día lunes. Creo que la vamos a adelantar, porque el lunes creo que voy a tener que ver unos pacientes, así que voy a coordinar contigo en un horario que no choque con los demás doctores. ¿Ya? Ok. Bueno, alumnos, ha sido la clase de hoy, espero que les haya agradado y nos estamos viendo para la próxima clase para terminar el capítulo de semiología. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta la próxima. Buenas noches, doctora.